Bien, este es un capítulo de histología normal donde vamos a hablar del sistema inmunitario. Algunos conceptos o definiciones previas. Acá dice, el sistema inmunitario protege al organismo de una amplia variedad de agentes infecciosos, microorganismos en general, ¿no es cierto? Como ser bacterias, hongos, parásitos y virus. Las principales células que participan en las respuestas inmunitarias son los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos en la sangre circulante, ¿no? De los que se distinguen varios tipos, siendo los principales los linfocitos, por favor, esto subrayar, y también los fagocitos. Fagocitos significan son células que tienen capacidad de comer, de fagocitar, que mediante su presencia y la secreción de diferentes sustancias solubles son capaces de producir una respuesta inmunitaria, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Que nuestro organismo a través de estas células son capaces de reconocer cuerpos extraños que no pertenecen a nuestro sistema. Por lo tanto, entonces, contra ellos va la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poquito a continuación cómo sucede esto. Concepto de antígeno y de anticuerpo. Se entiende como antígeno cualquier molécula que pueda ser reconocida específicamente por cualquiera de los componentes del sistema inmunitario. En un sentido más restrictivo, se entiende como antígeno cualquier molécula, miren, molécula, o sea, una parte de cualquier elemento extraño, ¿no?, capaz de inducir a la producción de anticuerpos específicos. O sea, que cualquier agente extraño, una vez que ingresa a nuestro sistema, gracias a nuestro sistema inmunitario, es capaz de producir una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Producir anticuerpos. Eso es importante, ¿ya? Anticuerpos. Vamos a ir un poquito más adelante, ¿sí? Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, son un grupo de moléculas séricas. ¿Qué significa esto? Que están en el suelo circulando, ¿eh? Entonces, estas inmunoglobulinas son producidas principalmente por una serie de linfocitos, que son los linfocitos B. También hay anticuerpos, hay inmunoglobulinas producidas en el hígado, no se olviden, pero también son importantes aquellas producidas por los linfocitos B, que son directamente los que se encargan de reconocer o de entrar en contacto con cualquier elemento extraño, ¿no?, que entra al organismo. Vamos a ir viendo eso de a poquito. Vamos a la parte más sencilla de este capítulo, el tejido linfoide. Todas las células del sistema inmunitario tienen su origen en células madres, o sea, las precursoras. ¿Y dónde se encuentran estas? En la médula ósea. Originan fundamentalmente dos tipos de diferenciación. Una que es la linfoide, que da lugar a los linfocitos, y la mieloide, que da lugar a los granulocitos. O sea que una célula madre en la médula ósea tiene esa capacidad, ¿no?, de diferenciar. Entonces tenemos dos grandes grupos de células que se originan en la médula ósea. La que da origen a los linfocitos se llama la línea linfoide, y la que da lugar a los granulocitos, vale decir, a los glóbulos blancos, por decir, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Esa es la línea mieloide, viene de médula. Bueno, los fagocitos son capaces de ingerir y degradar antígenos y microorganismos. Esto es importante, miren, está acá señalada con letra un poquito más gruesa, ¿no?, para que ustedes puedan entender. Dentro de ellos encontramos a los fagocitos mononucleares, ¿ya? O sea que tienen un solo núcleo, para diferenciar de otros fagocitos que tienen no varios núcleos, sino el núcleo está ahí desglosado, fragmentado, si ustedes quieren. Entonces, estos son los polimorfonucleares o neutrófilos, ¿no? No, neutrófilos. O polinucleares, también se llama, ¿por qué no?, para diferenciar mononucleares y polinucleares. Los mononucleares serían los linfocitos y los macrófagos, y los neutrófilos serían los polimorfonucleares o simplemente polinucleares, ¿no? Además existen otras células
que están en el tejido linfóide, obviamente, ¿no? Como las células presentadoras de antígenos. Esto es importantísimo, chicos. CPA, células presentadoras de antígenos. ¿Y a quién presentan? A las células T, a los linfocitos T. Células que presentan antígenos. Ya saben, ¿qué es un antígeno? Es cualquier elemento extraño que ingresa a nuestro sistema. Entonces, gracias a nuestro tejido linfoide, estos pueden reconocer a ese elemento, ¿ya? Y presentar a estas células presentadoras de antígenos, que en realidad son macrófagos, que procesan ese elemento para presentarlas a los linfocitos, ¿no? Los linfocitos. A los linfocitos generalmente son T, ¿no? A los linfocitos T, en realidad así es. ¿Ya? Entonces, de esa manera se desencadena lo que se llama la reacción inmunitaria. Bueno, hablemos un poquito de la organización histológica del tejido linfoide. Aquí es importante que ustedes puedan tener en cuenta dos patrones histológicos. A ver, esto es importante. Dos patrones histológicos. Cuando ustedes vean un tejido linfoide o un órgano linfoide, cualquiera que sea, ya, entonces van a darse cuenta que hay esa organización. Miren, nodulitos, así, estos nodulitos. ¿Ah? Estos se llaman los nódulos linfoides o folículos linfoides. ¿Sí? Así es, cuando están presentes, cuando el tejido linfoide, todo lo que hemos hablado, linfocitos, etcétera, etcétera, se organizan de esta manera. A esto se llama el tejido linfoide folicular o nodular. Cada uno de estos es un folículo o nódulo linfoide. Miren, esa capacidad de organizarse. Entonces, histológicamente, el tejido linfoide puede ser de tipo nodular o de tipo difuso. Difuso, ahí está. Donde no hay ese patrón de organizarse en nódulos, no. Sino es difuso, así como esto de acá, miren. Ya, y no, está ahí disperso los linfocitos. Eso es interesante, porque esto da lugar muchas veces a confusiones. Estamos hablando acá organización histológica, patrones histológicos del tejido linfoide. Chicos, entiéndame eso, por favor. Ya, si no entienden, vuelvan a chequear esta parte del proceso que les estoy enviando. Ya. Bueno, entonces habíamos dicho, ¿no? Esta es la parte de cómo se originan las células del sistema inmunológico. En la médula ósea existe una célula madre, se llama la célula madre hematopoyética pluripotencial. Todo esto es en la médula ósea. Ahora, estas células están programadas para seguir distintos caminos, ¿no? Distintas líneas. Habíamos dicho, hay la línea linfoide y la línea mieloide. Miren, en la médula ósea, por ejemplo, esta célula se va a diferenciar en la línea linfoide. ¿Ya? Entonces, una vez que esta célula madura, ya da sus frutos, ¿no es cierto? Y están los linfocitos que llegan a la sangre circulante. Entonces, tenemos las alternativas de ser un linfocito B o linfocito T. Vamos a hablar de esto más adelante, que es interesantísimo. Linfocitos B y linfocitos T, o células B, células T. ¿Ya? Esto es en la sangre circulante. Ahí estamos viendo la célula madre mieloide que se diferencia en glóbulos rojos, plaquetas y otros granulocitos, como eosinófilos, neutrófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, dejemos eso. Bueno. De la sangre, estas células migran hacia los tejidos, sobre todo al tejido conectivo. Ya, al tejido conectivo. Entonces tenemos acá los linfocitos que a su vez pueden diferenciarse en otro tipo de células más específicas en cuanto a la reacción inmunitaria. Ya, aquí estamos viendo, los linfocitos B, por ejemplo, pueden diferenciarse, madurar, activarse así, en una célula plasmática o plasmocito. Y estos linfocitos B o plasmocitos
se encargan de producir los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, ¿sí? Los linfocitos B, ahí están. En cambio, estos son un poquito más agresivos, ¿no? Ahí tenemos variedades, ¿no? de linfocitos citotóxicos que sobre todo neutralizan o atacan a las células infectadas por virus o a las células cancerosas. Miren ustedes. Y aquí tenemos este linfocito que es el modulador, que es una estrella, es una maravilla este linfocito. Se llama el linfocito T auxiliar. En inglés se llama el linfocito T helper o coayudante. Tiene una serie de nombres, ¿ya? Y hay otros linfocitos que son no tanto, pero también tienen alguna función, pero no son menos específicos. Son los linfocitos natural killer, ¿no? O sea, asesinos naturales, ¿ya? Estos se llaman así porque no necesitan un estímulo para reaccionar. Ya son los naturalmente asesinos. Ya vamos a hablar sobre eso, no se preocupen. Bueno, habíamos hablado en anteriores temas de que un tejido está formado por células y su matriz extracelular, la MEC, ¿se acuerdan? Bueno, aquí es interesante que todos los tejidos linfoides son muy ricos, tienen abundantes tejido, o sea, matriz, ¿no? Matriz con muchas fibras reticulares. La fibra reticular, no se olviden, es el colágeno del tipo 3, ya que normalmente no se ve en tinciones ordinarias como la hematoxilina eosina, no. Entonces, esto necesitan tinciones especiales como la de impregnación argéntica, por ejemplo, a base de plata. Aquí estamos viendo una parte de un ganglio linfático. Ahí está su cápsula y aquí vemos, mira, bien teñidita, ¿no? Las fibras reticulares, cómo forman el armazón de este tejido. ¿Ya? Y aquí vemos, este es un folículo linfoide. Esta es la corteza de un ganglio linfático. Bueno, y aquí vamos un poquito a recapitular lo que estuvimos hablando, ¿no? Componentes del sistema inmune, ¿ya? Órganos primarios. ¿Qué significa esto? Son los que se encargan de producir y diferenciar a los linfocitos. Cuando hablamos del sistema inmune o sistema linfático también, se habla que las células estrella pues son los linfocitos. ¿Ah? Bueno, ¿y dónde se originan los linfocitos, los distintos tipos de linfocitos? Todos se originan en la médula ósea, ¿ya? Pero algunos vuelven a la médula ósea para diferenciarse en lo que se llaman los linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral, y otros que van al timo. El timo es un órgano que está, bueno, acá en la parte del tórax, la parte anterior del tórax, que es el timo, es un órgano linfoide, obviamente. Ya, y esto da lugar a los linfocitos T. Por eso, T de timo. Esta B se llama así porque los antiguos, ¿no? Los antiguos investigadores vieron que esto era bastante llamativo en las aves, a nivel de su cloaca de las aves, y llamaban la bolsa de Fabricio. ¿Ya? Entonces por eso se llaman linfocitos B, viene de bolsa de Fabricio. Bueno, órganos primarios, papá. Médula ósea, timo. Médula ósea está en relación directa con la producción de linfocitos B. El timo con la producción de linfocitos T. ¿Ya? Y también tenemos secundarios, órganos secundarios, que estos son los que captan y procesan los antígenos. No se olviden, cuando entra algún elemento extraño a nuestro sistema, directamente es captado, porque tenemos una central de inteligencia donde están los linfocitos dando vueltas por todo nuestro sistema. Entonces llega alguna persona extraña, inmediatamente es captada. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen la información, estos son procesados, ¿no? Tenemos aquí los órganos secundarios, por ejemplo, los sistémicos que están en todo el cuerpo, ¿no? Se llaman los ganglios linfáticos y el vaso.
el vaso. Es un órgano que está acá en el abdomen, ¿no? Y también tenemos a nivel de las mucosas. Las mucosas son el revestimiento que está tanto afuera, bueno, principalmente adentro, ¿no? La piel, por ejemplo, no es mucosa, sino es piel, pero en la boca, en la nariz, en otros sitios donde no hay esta capa de queratina, se llaman mucosas, las mucosas. La mucosa labial, la mucosa de la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden agruparse, ¿sí? El tejido linfoide puede agruparse, lo que llaman las amígdalas, sobre todo a nivel de la garganta, las amígdalas linguales, faringeas, amígdalas eh, eh, nasales, etcétera, etcétera, ¿no? También encontramos grupos de tejido linfoide a nivel del apéndice secal en el intestino y también las placas de Peyer. Las placas de Peyer están en el ilio, básicamente están en el ilio. Se agrupan, el tejido linfoide agrupado. Y hay también porcioncitas de tejido linfoide que están ahí distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Eso llaman el tejido linfoide aislado, son pequeñas partes de tejido linfoide, ¿no? Están debajo de los epitelios por lo general, ¿no? Ya, hermano, ahí estamos viendo esto, ¿no? Ahí estamos viendo la distribución del tejido linfoide. Aquí vemos a nivel del anillo linfático de Van-Deyer, ¿no? Que son las amígdalas. Bueno, es tejido linfático, ¿sí? Aquí tenemos el timo, ¿no? El mediastino se llama esta zona. Los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos que se encuentran en todo el cuerpo, ¿no? Pero prácticamente se agrupan a nivel de la axila, de toda la zona torácica, también en la zona inguinal, ¿no? En la raíz de las piernas. Ya, aquí está el vaso, las placas de Peyer, les decía, a nivel del ilio, en el apéndice secal. Bueno, y vamos a ir viendo de qué se trata, ¿no? La médula ósea, obviamente. Esta es la principal fuente de linfocitos. Y también de los linfocitos B que les decía. Vean. El GALT significa tejido linfoide asociado al aparato gastrointestinal. Aquí están las vellosidades. Esto es ilio, chicos. Esto es ilio. Aquí vemos, miren, tejido linfoide nodular. Estas son las vellosidades intestinales del ilio. Todo esto es tejido linfoide nodular, porque siempre está organizándose en nódulos, miren ahí. Estas son las placas de Peyer del ilio intestino. Ahí vemos, miren. Este es un epitelio, este es el epitelio respiratorio, un poquito ulcerado por acá. Pero aquí vemos, miren, este es un nódulo linfoide, acá vemos lo mismo. Ahora, chicos, miren esto. Ahí, este es en intestino, ahí están las vellosidades intestinales. ¿Ya? Un tejido linfoide nos muestra acá un folículo. Miren, esta parte externa como un anillo es más oscura. Estos son linfocitos maduros, pero en el centro, este centro se llama el centro germinativo o germinal, que es parte fundamental de un folículo linfoide. ¿Qué tal? Ahí está, ¿no es cierto? Esta parte son ya células maduras. Estas son células en proceso de maduración. Se llama centro germinativo. ¿Ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el tejido linfoide difuso. Bueno, es interesante explicarles esto, chicos. Bueno, no quiero complicarles la cosa, pero ¿cómo les diría? Bien, tejido linfoide difuso, estas son porciones de tejido linfoide que no están organizados, no forman un verdadero órgano, pero es un tejido linfoide que está presente en todo el sistema, ¿no? Entonces, a eso se llama el tejido linfoide difuso. Mira, no quiero complicar esto. Mira, es una segunda acepción, ¿ya? Donde hablábamos del tejido linfoide nodular o difuso, toda esa vaina, ¿no? Pero acá lo que quiero que me entiendan es que según cómo se encuentre su localización, si quieren ustedes, por favor, pregúntenme o pregúntenle a sus auxiliares esta cuestión del tejido linfoide,
según el patrón histológico dijimos que era nodular y difuso, ¿ya? Pero también según el sistema de distribución, ¿ya? Según ese concepto de distribución del tejido linfoide, puede ser un tejido linfoide organizado en órganos, por supuesto, organizado que se organiza, ¿no es cierto? Voy a volver un poquito atrás, chicos. Ahí está, organizado. Como se dice, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, la médula ósea. Bueno, ya se organiza. Pero sin embargo hay un tejido linfoide disperso. Eso también se denomina tejido linfoide difuso. Miren, esa palabra tejido linfoide difuso, que significan dos cosas. Uno referente al patrón histológico y la otra su localización. ¿Ya? Entonces hablamos del GALT, ¿no es cierto? Tejido linfoide asociado al aparato gastrointestinal. Y el otro, el MALT, que es lo mismo. Tejido linfoide asociado a mucosa. Aquí vemos uno solito, mira, un solo foliculito, ahí en el intestino. Eso no significa que esto sea un órgano, no, pero sin embargo está presente. ¿Ya? Bueno, y vamos a hablar ahora de esto que es una maravilla, chicos. Ay. Es la reacción inmunitaria. Una gran batalla. Sí, es en realidad eso. Bueno, células protagonistas de la reacción inmunitaria. No se olviden, queridos amigos, estos macrófagos, que son tremendamente importantes. Se llaman células presentadoras de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Vuelvo a repetirles, chicos. Antígeno es cualquier elemento o sustancia extraña que ingresa a nuestro cuerpo. Así, a nuestro cuerpo, sí. Entonces, obviamente, pues nuestro sistema va a reconocer como algo extraño, ¿no? Algo que no... Bueno, es como si en una fiesta de románticos viniera un rapero y jode todo. No, algo así es, Diego. Bueno, entonces tenemos a las células presentadoras de antígenos como las principales. Son las que primero reaccionan. Atrapan, ¿no? Atrapan al elemento extraño, ahí lo paran, Diego dice, su carnet, su mierda, eso, todo eso. Bueno. Entonces, entre ellos están los linfocitos T, que tienen varios subtipos, ¿ya? Los linfocitos T o células T. Estos son importantísimos, los auxiliares, coadyuvantes o células helper en inglés. Los otros son los citotóxicos, llamados también células killer, asesina, ¿no? Los supresores y las células memoria, cada uno tiene su actividad en la respuesta inmunitaria o reacción inmunitaria. Luego tenemos a los linfocitos B. Están los plasmocitos y las células B de memoria. Miren, tanto los T y los B tienen estas células de memoria que recuerdan. O sea que en un primer contacto, estas células pueden reconocer en un primer contacto. Pueden tardar más, no importa, ¿ya? Pero en un segundo contacto, las células de memoria hacen que la reacción sea más rápida, porque ya lo conocen. Ya dicen, esta célula, este bicho, ya lo conozco. Entonces reaccionan mucho más eficazmente. Luego tenemos los linfocitos asesinos naturales, los natural killers. Son importantes, sobre todo en aquellas células que están infectadas con virus. Por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Natural killers. Y también a las células, reacciona contra células transformadas, que son las células que dan lugar al cáncer, ¿no? Al cáncer, células cancerosas. Los fagocitos, uy, hermano querido, ¿qué te puedo decir? Esto es una maravilla. Están los macrófagos y los neutrófilos. Y luego, una serie de proteínas del suero, entre ellas está el sistema del complemento. A ver, ¿cómo les puedo decir? Este sistema de complemento es interesante porque, al igual que las inmunoglobulinas, es cuando llega un elemento extraño, este sistema y las inmunoglobulinas también, lo que hacen es hacerlas a los antígenos, hacerlos más sabrosos.
Es como meterle ahí mayonesita, mostacita, para que los fagocitos se los coman con mayor avidez. ¿Ya? Entonces es importante el sistema de complemento. Ya vamos a ir hablando de esto un poco, ¿no? Bien, ay, perdón. Las interleucinas son moléculas que, mensajeras, son mensajes. Entre ellas se mandan mensajes, así como WhatsApp, para que los otros también se preparen, entonces reaccionen. ¿Sí? Son moléculas mediadoras de la inmunidad. Interleucinas o interleuquinas también se llaman así. Bien, entonces vamos otra vez a lo que nos interesa, ¿no? La médula ósea, que está en los huesos, obviamente, ¿ya? Es el sitio donde se originan todas las células sanguíneas. Todas las células sanguíneas. Absolutamente todas. Una vez que maduran, salen a la circulación. Es como cuando ustedes han salido bachilleres. Salen al mundo. Ya, pero algunos dicen, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi vida? Bueno, hay algunos que, como ustedes, por ejemplo, es el ejemplo más interesante, dicen, voy a estudiar medicina, o voy a estudiar ingeniería, o voy a estudiar enfermería, bueno, pero quieren lograr algo, ¿no es cierto? Entonces, estos cuando salen bachilleres, tienen que escoger, ¿no es cierto? O están programados, como llama aquí la vocación. Entonces, algunos van a la universidad, por ejemplo aquí la Universidad T, que se llama el timo, ahí está el timo. Estos linfocitos que tienen programada o tienen registrada, digamos, su ingreso a la Universidad del timo, se van a titular como linfocitos T. Linfocitos T. Ahora, otros, que la médula ósea, aparte de ser una escuela, una formación básica, tiene también una formación especializada. Entonces, muchos linfocitos vuelven, obviamente programados, vuelven a la médula ósea para titularse de linfocitos B. ¿Ya? Pero sin embargo, hay otros linfocitos que no les gusta estudiar, prefieren estar ahí en patota y probando la vida. Estos van a ser los linfocitos asesinos naturales. Asesinos naturales. Que no, salieron bachilleres a la fuerza y bueno, y también por este asunto, ¿no? De que por decreto son bachilleres y les vale. Y bueno, pues ahí están. Son los asesinos naturales. Son los que van a formar las pandillas, la bola 8, no sé, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa, chicos? Una vez que se han especializado, ¿no?, los linfocitos B, encargados de la inmunidad humoral. ¿Por qué inmunidad humoral? Porque estos linfocitos secretan una serie de sustancias como ser los anticuerpos, son proteínas. La inmunoglobulina G, la B, la M, la D, en fin, ¿ya? Entonces, este linfocito B, para poder funcionar, necesita ser estimulado, en este caso un microbio. Miren, este linfocito B, una vez que es estimulado, se transforma en un plasmocito o célula plasmática, capaz de generar estas proteínas que se llaman los anticuerpos. Ahí están. Anticuerpos específicos contra este bicho, ¿sí? Contra este bicho. ¿Ya? Y esos anticuerpos, ¿qué van a provocar? Que puedan ser fagocitados con mucha facilidad. Ya les decía, estos anticuerpos, como el sistema de complemento, etcétera, etcétera, a estos bichos los hacen más sabrosos. Y así pues se los comen, ¿no? Con mayor gusto. Y eso es lo que hacen los macrófagos. Miren quién se lo está comiendo. Ahí este es el complemento, por ejemplo, ¿no? El complemento que rodea esto para destruirlo, así, ¿no? Se llama eso, ¿no? Es un sistema de, ¿cómo se dice? De perforinas, perforan la membrana celular del bicho y la revientan, así de sencillo. Los linfocitos T, dijimos que los linfocitos T tienen varios subtipos. Aquí tenemos los linfocitos T colaboradores o linfocitos helper. Bueno,
ahí está nuestro linfocito recién salido de la fábrica, ¿no? Del pino. ¿Qué va a hacer este? Sale a buscar trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Encontrar bichos raros, elementos nada que ver, o sea, que no pertenecen a nuestro sistema. Pero cuando entra un bicho a nuestro cuerpo, el primero que los agarra son los pacos, ¿no? Los policías, que son los macrófagos. Los macrófagos, que están en todos lados de ellos. No tienen moto, pero son así de carajos, si mal el término. Bueno, entonces estos agarran al bicho y lo degradan, porque tienen una serie de enzimas que rompen al bicho y presentan en su superficie celular estas proteínas que son los que van a tener su interacción con los receptores del linfocito T. Entonces, esta parte se llama la sensibilización. Este linfocito T colaborador, al tener contacto con este antígeno, se ha sensibilizado, capaz de reaccionar contra este bicho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, una vez que este se sensibiliza, manda mensajeros, las citoquinas o la citocina. Y estas citocinas, ¿qué hacen? Es amplificar la respuesta inmunitaria. Miren, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Activan otros macrófagos, activan a neutrófilos que van a producir una inflamación local o sistémica, no importa. ¿Ya? Y además ayuda a que proliferen, o sea, se dividan y se diferencien linfocitos T y D, o sea que estimula. Estas son las células clave, las células T o los linfocitos T. Hermano querido, esta es la cosa más maravillosa del mundo. Gracias a ellos estamos sanos. Y si no funciona bien, estamos pues enfermos. Bueno, linfocitos T colaboradores. Los linfocitos T citotóxicos o killer, les decía, ¿no? Los killer, linfocitos T citotóxicos. Estos tienen una actividad un poco más definida, digamos así. No es tan importante como los linfocitos colaboradores. Bueno, realmente tenemos estos linfocitos, los natural killers o asesinos naturales o citolíticos naturales, como dice acá. Se diferencian con los reguladores porque estas células no necesitan, digamos, no necesitan comer con la mostacita, la mayonesa, no. Le tiran directamente, viejo. Y también tienen especial afinidad por las células cancerosas y las células virales. Solamente que son más torpes, más toscos, ¿no? Entonces, la forma de muerte de estos linfocitos, tanto como de esta, se denomina apoptosis. ¿Ya? No hay inflamación, las matan directamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la reacción inmunitaria? Están los malos y supuestamente los buenos, aunque romanos, pero bueno, en fin, ya. Digamos que tenemos un ejército bien organizado para luchar contra estos malevos, ¿no? Vamos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí están los antígenos, los antígenos patógenos. Estos generalmente ingresan por superficies, pueden ser internas o externas. La superficie externa más conocida es la piel, o pueden ser por las mucosas, ¿no? Como de la boca, del ano, vagina, etcétera, etcétera. Estos entran y pues no son bienvenidos, ¿no? Los primeros en reconocerlos son los patrulleros que están acá. En este caso son en la piel, por ejemplo, se llaman los SALT, S-A-L-T, o sea, tejido linfoide asociado a la piel, ¿no? Skin, por eso es de ese. Bueno, lo que ocurre es que aquí estas son las células de Langerhans, se llaman así, las células de Langerhans, que son los primeros en contactarse con estos patógenos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se contactan, estas células se las comen, las ingieren, fagocitan y las procesan. Entonces, las moléculas antigénicamente activas,
los antígenos, ¿sí? Son presentados en su superficie. Por eso estas células también se las llama células presentadoras de antígenos. Están en todo el cuerpo. Bueno, ese macrófago entonces sale de la piel a través de la vía linfática, llegan a estos centros, ¿no? Estos son los, ¿cómo podemos decirlo? Los policías tienen en cada barrio su lugar, ¿no? Su agencia, no sé cómo se llama, bueno. Es ahí donde se realiza el proceso inmunitario, ¿sí? En este caso estamos hablando de los ganglios linfáticos. A través de la vía linfática, ¿sí? Llegan hacia esos ganglios, ¿sí? Y ahí se procesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta célula presentadora de antígenos se contacta con los linfocitos T coadyuvantes, ahí está, ¿sí? Gracias a toda esta magia de los receptores y de los mensajeros. Entonces, esta célula se estimula, se activa, es el linfocito T coadyuvante o helper. ¿Ya? Entonces ocurre una serie de mecanismos bioquímicos dentro de esta célula que hace que la célula, como habíamos visto acá, por ejemplo, miren, ahí está, ¿no es cierto?, el linfocito T helper o colaborador. Se estimula entonces, emite una serie de sustancias que son las citocinas, los mensajeros, que a su vez esas también van a activar a otras células, otros linfocitos B, linfocitos T, neutrófilos, macrófagos. Entonces ahí se produce pues la reacción inmunitaria, ¿eh? Bueno, eso es importante, ahí estamos viendo lo mismo, miren. La célula presentadora de antígenos con su bicho adentro, ya se lo comió, ahora lo va a digerir. Entonces, acá este es un ganglio linfático, estos son los vasos aferentes y este es el vaso eferente. Bueno, pues aquí entonces se produce todo ese proceso de estimulación, de activación. Aquí tenemos el linfocito T virgen, dice aquí, o sea, 0 kilómetros. Pero una vez que se contacta con la célula presentadora de antígenos, ¿sí?, esta se activa, ¿ya? Y es reactiva específicamente a este antígeno. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser cualquier cosa. Entonces, una vez que se reactiva, este empieza a proliferar, ¿no es cierto?, en linfocitos T efectores, linfocitos T memoria. ¿Está bien? Bueno, aquí estamos viendo entonces los linfocitos CD4 positivos son los helper, CD8 positivos son los citolíticos o citotóxicos, ¿sí? Esto se llama CD porque es molécula de superficie, por eso se llama CD positivos. Solamente los helper tienen esta capacidad, ¿no?, de ser CD4 positivos. Tienen esta molécula de superficie. En cambio, los citotóxicos tienen esta molécula CD8. Bueno, entonces es aquí cuando se activan y van hacia la vía linfática o hacia la vía vascular para ir a otros órganos, ¿no?, donde realmente van a ejercer su efecto, ¿sí? Pueden producir activación de otros macrófagos, pueden producir inflamación y la muerte de células infectadas por virus, sobre todo, o las células cancerosas, ¿no? Sobre todo eso lo hacen los linfocitos citolíticos. En cambio, los CD4 positivos o helper, o coadyuvantes o colaboradores, están a cargo de inflamación y activan los macrófagos, ¿no? Entonces, este tipo de muerte se llama apoptosis. No se olviden revisar en sus libros. Apoptosis. Bien, ahí está. La célula dendrítica, ¿no?, la célula presentadora de antígenos, que ingresa al ganglio linfático. Entonces, ¿a quién presenta los antígenos? A los linfocitos T, 0 kilómetros. Estos que recién han salido, principalmente del timo, ¿no? Por eso son T. Este es 0. Entonces se estimula, ¿ya? Se sensibiliza, si vale el término, ¿no?, linfocito T, y también a su vez a los linfocitos B, que han salido de la médula. Esta salida del timo
esta de la célula, de la médula ósea. Entonces, una vez que están estimulados o sensibilizados, empiezan a ejercer su efecto, ¿no? La respuesta inmunitaria. Y aquí nos muestra, miren, la parte esta se llama corteza. Esta es la corteza. La corteza es una zona de linfocitos B. En cambio, la parte esta de la médula, o paracorteza se llama, es una zona de linfocitos T. Vamos a ir en eso, ya vamos a ir prontito, ¿no? Entonces, acá se desarrolla la pelea, la batalla, la gran batalla. Bueno, pues, ¿y qué ocurre de una guerra? ¿Qué es lo que queda? Destrucción, muerte. Y ahí quedamos, mire, toda una estructura hermosa, hecha pelota, ¿no? Y eso es lo que queda. ¿Por qué? Porque a veces los linfocitos T pues no van a reconocer solamente a los malos, sino cuando uno lanza una bomba para matar a los malos, obviamente tiene también sus consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Muere el tejido, hay tejido muerto. Pero bueno, cuando nuestro sistema está ganando a los malos, estamos destruyendo, tenemos unas células moduladoras que son los linfocitos supresores. ¿Ya? Estos, dice acá, se encargan de disminuir o amortiguar la magnitud de la respuesta inmune. Y de esta manera controla la respuesta de células inmunocompetentes para evitar que sea exagerada. O sea que hay un control. ¿Ya? Hay un control. No van a permitir que todo eso pues, no nos mate, obviamente. Es que, dijo, la naturaleza es tan sabia. Hermano querido, somos nosotros la perfección, hermano. Somos la perfección. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. No se equivoca. No, Él no se equivoca. Bueno, ahí estamos viendo cómo se traduce toda esa acción, viejo, de superar, ¿no?, las malas cosas. Bueno, pues las células memoria realmente. Hay células que quedaron impactadas con todo lo que ha sucedido, o sea, ya guardan en su mismo genoma ¿qué es lo que pasó? ¿Quién nos atacó? Entonces, no nos van a ganar por segunda vez. Ahí están las células memoria. Es por eso, las vacunas, ¿qué es una vacuna? Nos mandan, viejo, antígenos un poquito más disminuidos, ¿no? Que no hagan tanto efecto, pero sin embargo van a despertar la inmunidad. O sea que cuando llegue el verdadero y estemos preparados, y bueno, ayudamos. Esas son las células memoria, que perduran años. Es interesante, las células memoria inmunológica, se llama. Y bueno, triunfamos, ganamos al bicho y somos felices, ¿no? Bueno, para terminar, chicos, vamos a complementar este capítulo con los órganos linfoides, ¿no? Y muchos de estos son los ganglios linfáticos. Es una forma de rosario. Son nodulitos, son como porotitos que están entrelazados, ¿sí? Y se agrupan en ciertas regiones del órgano, de nuestro sistema. Por ejemplo, en las axilas, en las ingles, a nivel de los codos, en la zona epitroclear. Y bueno, ahí están, en todo el tórax, obviamente, ¿no? Son los ganglios linfáticos, ahí estamos viendo el esquema. Bueno, a estos órganos linfoides, sobre todo a los ganglios, llega lo que se llama la linfa. Bueno, ¿qué es la linfa? La linfa simplemente es un contenido excedente de la sangre, ya, suero, que tiene que drenarse por algún lugar, ¿no? Entonces se drenan a través de los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos empiezan como capilares, así. Capilar significa cabello, así de chiquititos son, ¿ya? Entonces tienen amplias ventanas por donde ingresa el líquido.
Este líquido excedentario es lechoso, así, tiene ese aspecto. Es el líquido tisular excedentario. Mira, este es un fondo de saco. En realidad, no se puede decir circulación linfática porque no circula, es unidireccional. ¿Ah? Unidireccional, porque empieza en los capilares linfáticos y termina en las grandes venas cerca del corazón. Y es líquido. Aquí, por ejemplo, no hay hematíes, no hay eritrocitos. Puede haber, sí, leucocitos. ¿Por qué no? Puede haber. Es para drenar este asunto, ¿no? Ahí tenemos un ganglio linfático en vivo, ¿no? Así es. Tiene forma de un riñoncito, de un porotito, de un frijolito, ¿no? Ahí estamos viendo el esquema, ¿no? Un ganglio linfático. Tenemos aquí la parte más superficial, que es la corteza, una parte intermedia, que es la paracorteza, y una parte central, que es la médula. Entonces, ¿cómo es la circulación linfática? Tiene una cápsula, tejido conectivo, obviamente, y esta cápsula es perforada por los vasos linfáticos aferentes, varios, cantidad de vasos. Entonces, aquí es una especie de filtro, como es el filtro el filtro de gasolina, ¿no? De las movilidades, que llega la gasolina y se filtra. Bueno, este es un filtro. Entra por varios vasos linfáticos aferentes y sale por un vaso linfático eferente. Aparte de eso, también tienen su circulación sanguínea, ¿no? Miren, ahí está la arteria que llega, se capilariza a nivel de la paracorteza, en la paracorteza, se capilariza y luego vuelve por la vena. Esto es importante, chicos, esto es importante, ¿no? Para que me entiendan. Bueno, vamos a ver acá. Este es un corte de un ganglio linfático. Bueno, ¿qué podemos decir? Que tiene forma de porotito, que aquí la parte donde entran o salen los vasos se llama el ilio, Pero más que nada vemos acá el tejido linfoide nodular. Esta es la corteza, ahí están los cosas, ¿no? Este es el esquemita. Bueno, estos son los aferentes, los vasos aferentes. Tienen sus valvulitas donde llega la linfa para ser filtrada acá. Y juntamente con esa linfa pues llegan las células presentadoras de antígenos para que aquí se produzca la reacción inmunitaria. No sé si alguna vez, chicos, ustedes han sentido unas bolitas acá debajo de la garganta, en el cuello, en la piel, algo que se mueve así. No duelen, pero esos son ganglios linfáticos que están activos, que están preparándose, para devolver, ¿no? Una reacción inmunitaria contra algo. Seguramente tenemos una infección en algún lado, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Aquí estamos viendo, esta es la corteza, donde hay tejido linfoide nodular. Ahí están los folículos con sus centros germinativos. Todo lo que es verde es la linfa, ¿no? Como ingresa a través de los linfáticos aferentes. Y miren, acá hay unas dilataciones, estos vasos se dilatan. Ahí, miren. Estos se llaman los senos. Estos son los senos subcapsulares. Estos son los senos trabeculares, porque este es tejido linfoide tejido conectivo que forma el armazón del ganglio. Entonces, estas son las trabéculas. Y también están acá estas dilataciones, son los senos trabeculares. Y estos son los senos medulares, que terminan todos en el vaso linfático eferente, donde ya pues la linfa o el material se ha filtrado. Pero por otro lado también tenemos la circulación sanguínea. Ingresa a través de la arteria, se capilariza, miren aquí en la corteza, ahí está. Este es el extremo arterial, el extremo venoso, ¿ya? Pero hay un detalle. Estas vénulas, después de la capilarización, estas se llaman las vénulas postcapilares, que están justamente en esta zona que se llama la paracorteza, o la corteza profunda, también llaman otros. La paracorteza, ¿y qué es importante eso? Ahí está el ganglio linfático. Esta es la corteza, aquí está su cápsula, esta es una trabécula, este es un nódulo linfático. Bueno, el tejido linfoide nodular generalmente es patrimonio de las células B. En cambio, más profundamente, bueno, no siempre todo es perfecto,
Pero acá tenemos tejido linfoide difuso. Este es nodular, este es difuso. Este es patrimonio de las células T. Ya, es importante que tengan en cuenta esto. Miren, aquí está la arteria. Ingresa a la arteria, se ramifica y finalmente se capilariza. Ahí están los capilares. ¿Sí? El extremo arterial, el extremo venoso. Después de la vena vienen las vénulas postcapilares. Vénulas postcapilares. ¿Ya? Vénulas postcapilares. Entiéndame eso, por favor. Pregunta de examen si alguna vez dan. Vénulas postcapilares. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí estamos viendo un corte histológico, ¿no? Este es tejido linfoide nodular difuso. Entonces, esta es la corteza, esta es la paracorteza y esta es la médula. Bien, ahí tenemos la cápsula, los senos, miren, estos son los senos. Son dilataciones donde llega la linfa, ¿no? Digamos, el fluido ese que sale del intercambio de las células del tejido, ¿no? Ahí está el folículo linfoide. Esta parte más clara, que son células inmaduras, que se llama el centro germinativo. Y esta es su coronita, ¿no? Una corona donde son las células más producidas, más diferenciadas. Y aquí estamos viendo, miren, la cápsula, aquí está la trabécula del tejido conectivo, estos son los senos. Este es el vaso linfático aferente que llega al ganglio. Estas dilataciones son los senos marginales, son los senos trabeculares. Esta es la paracorteza y esta es la médula. En la corteza, fíjense, está el tejido linfoide nodular. En la paracorteza es difuso. Y acá es una mezcla de todo, viejo. ¿Ya? Pero miren, qué interesante. Estas vénulas postcapilares también se llaman capilares de endotelio. El endotelio de las células epiteliales de la venita, que en lugar de ser planas son cilíndricas o cúbicas. Por eso se llaman vénulas de endotelio alto. ¿Y esto qué significa? Que estas células simplemente dejan salir a los linfocitos T y no a los linfocitos D. Los linfocitos D se localizan acá en la corteza, pero estos a los linfocitos T. Por eso se llama, esto es una zona, timo dependiente, T dependiente, timo dependiente. En cambio, esta es la B dependiente, o sea, de células B. ¿Ah? Bueno, y aquí se mezcla todo, ¿no? Ahí están unas redes de capilares linfáticos que terminan en el vaso linfático eferente, ¿no? Ya, obviamente, el fluido este que llegó acá está totalmente saneado, ¿no? Ahí está, miren, esta es la paracorteza. Estas son capilares. Normalmente los capilares, o las vénulas postcapilares, tienen células planas, pero aquí son cúbicas. Por eso se llaman las células de endotelio alto. ¿Ah? Endotelio alto. Bueno, aquí en la médula, donde encontramos de todo, una mezcla de todo. ¿Ah? Ahí tenemos células presentadoras de antígenos, linfocitos maduros, inmaduros, en fin. ¿Ah? Bien, ahí está, estamos viendo acá cómo es la dinámica, ¿no? de las células de la paracorteza, endotelio alto, que es importante para que solamente egresen los linfocitos T. Los linfocitos B, ¿no? Se van hasta acá, hasta el folículo. Pero acá entonces salen los linfocitos T. Por eso se llama zona timo dependiente o T dependiente. Aquí está el vaso linfático eferente que se junta con otros hasta terminar cerca de las grandes venas, ¿no? Al corazón. El timo, el timo, que es una maravilla. Es un órgano que está en el mediastino anterior, por encima del corazón. Ahí está el timo. Este es un órgano así fresco, digamos. Histológicamente, ¿qué es lo que vemos? Panorámicamente, tiene su cápsula de tejido conectivo
Y esta cápsula emite las trabéculas, ¿no? Que separa en los lobulillos o los lóbulos tímicos. Y este lóbulo tímico a su vez se subdivide en pequeños lobulillos. Y estos lobulillos, muy parecido al ganglio, tienen una parte central clara que se llama la médula y una parte más oscura que es la corteza del timo. ¿Ya? Ahí vemos, miren. Esta es la cápsula, esta es la clavícula, esta es la médula, esta es la corteza. Este es un lobulillo tímico. Bueno, aquí en la corteza vamos a encontrar los linfocitos T en proceso de diferenciación. ¿A quién están capacitándose para hacer linfocitos T? En la médula encontramos esta, ¿no? Parecen células epiteliales que se disponen concéntricamente, ¿no? Ahí están. Estos son los famosos corpúsculos de Hasal. Ahí vamos a ver, bueno, aquí están más chiquitos estos son, miren, estos son macrófagos, ¿no? Son macrófagos, son células que son como los profesores que cada vez les toman examen. Solamente pueden salir del timo las células que están realmente dispuestas y bien capacitadas. Los aplazados no salen de ahí. Bueno, entonces acá tenemos la barrera hematotínica, ¿no? Este es un vaso. Por estos vasos, bueno, esta circulación sanguínea periférica, ¿no? Bueno, pero aquí están los linfocitos, ya, estos que están supuestamente a dar su examen final y poder egresar y trabajar. Entonces, dijo, aquí una serie de células que son los examinadores. Si la célula está bien preparada, puede ingresar, atravesar la pared del vaso e ingresar a la circulación. Pero si no, no puede ser. ¿Y cuál es la modalidad de estas células? Que estas células no puedan reaccionar, que puedan tolerar a nuestro sistema. Porque si una de estas células está, digamos, alterada, puede reaccionar con nuestros tejidos. Entonces ahí se genera una serie de enfermedades, como ser las enfermedades autoinmunitarias. Bien, ahí está el timo del adulto, ¿no? A partir de los 16, 17 años, el timo empieza a involucionar. Gran parte del timo, que es el tejido linfoide obviamente, es reemplazado por tejido adiposo, ¿no? Este es el timo de una persona mayor ya. Y el vaso, ahí estamos viendo el abdomen, mira, el estómago, el páncreas, ahí está el vaso. Tiene este aspecto, un aspecto rojo violáceo. Bueno, ¿qué pasa con el vaso? Histológicamente tiene su cápsula de tejido conectivo, obviamente, y sus paredes y sus trabéculas que forman el armazón. Y su parénquima está formado por tejido linfoide. Mira, todo esto es tejido linfoide. Todo este conjunto de tejido linfoide se llama la pulpa blanca. Y en medio de estas estructuras se encuentra lo que se llama la pulpa roja, que son muchos vasos sanguíneos, unos vasos dilatados que se llaman sinusoides esplénicos. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo, miren, esta es la pulpa blanca y esta es la pulpa roja. En la pulpa blanca vemos tejido linfoide, en la pulpa roja vasos y células sanguíneas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, miren, en la pulpa roja, los cordones esplénicos, ahí están. Son células sanguíneas, básicamente. Y estos son capilares sinusoides, son vasitos muy chiquitos, pero muy dilatados. Bueno, ¿qué función tiene el vaso al final? En el vaso, a través de la arteria, de las arterias que están con las trabéculas, llegan a las células sanguíneas, ¿no? Aquí tenemos un tejido linfoide, miren, ¿no? Ahí está. Un nódulo esplénico, dice acá. Tejido linfoide, es la arteria que pasa por el centro del nódulo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos vénulas de endotelio alto también, ¿no? que dejan pasar los linfocitos T. Y tenemos ahí
que se organizan en torno a estos capilares un poco más finitos, ¿no? Se llama la vaina linfática periarterial. Vaina linfática periarterial. Ahí estamos viendo, ¿no? Aquí también. Estas vainas linfáticas son los linfocitos T. En cambio, los nódulos son los linfocitos B. Bueno, ¿qué pasa cuando llegan los linfocitos, las células sanguíneas? Tenemos dos tipos de circulaciones. La circulación cerrada, donde directamente llegan al sinusoide y siguen circulando. Esto lo logran los vasos, las células que están todavía vitales. Y la circulación abierta es cuando salen ahí no van directamente al capilar, sino al espacio periférico, ¿no? Entonces es acá donde se realiza un testeo, un examen, que las células que están vitales pueden ingresar a la circulación sanguínea, pero las que no son comidas por los macrófagos, ¿sabe? Por eso dicen que el vaso es el cementerio de las células sanguíneas. Claro, si una célula no funciona, no es capaz de poder ingresar al sinusoide, es que no sirve. Entonces a esas células se las comen. Ya los macrófagos que están acá. Ahí estamos viendo los sinusoides septónicos. Son vasos que tienen una serie de ventanas donde dejan ingresar o salir a la célula sanguínea. Bueno, y por último tenemos otros tipos de tejido, ¿no? Como ser las amígdalas, tejido linfoide nodular y difuso también en otros sitios. Nodular, miren, estos son los centros germinativos. Este es el apéndice, ¿ah? Apéndice secal. Estamos viendo estas invaginaciones del epitelio, ¿no? En la amígdala se llaman las criptas amigdalinas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Voy a sugerirles que se unan a nuestro link. Ya de eso, ya les voy a pasar la tarea. Cuídense mucho. Gracias.